Muy buenos días, muchas gracias a las personas que se unen con nosotros a partir de este momento. Acabamos de escuchar Panorama y estamos ahorita listos para conversar con don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del tercer poder de la República, de acuerdo con la Constitución Política de nuestro país. Gracias, don Fernando, por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien estoy. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Eso me gusta, como usted lo dice. Muy bien estoy. Se siente bien usted. Sí, gracias. Me imagino que pasó algunos momentos, semanas atrás, un poquito más estresado, o no. Eh, Estresado no tanto, sino a veces preocupado, pero porque uno a veces no se comunica bien con las personas o porque uno a veces recibe descalificaciones de las personas que ni siquiera lo conocen. Y bueno, es parte de la vida y más ahora que vivimos en las redes sociales. Hay un elemento que usted trajo a colación y que me parece realmente muy oportuno, don Fernando, a partir de su reelección como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, y es la independencia de poderes. Y es un tema pendiente, me parece a mí, no para personas, sino para el Estado democrático de nuestro país. Así es. Sí, el problema del Poder Judicial siempre, por eso tiene ciertas garantías diferentes a los otros poderes, es que no es un poder comparable ni al Parlamento ni al Ejecutivo. Tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo tienen una dinámica y una constante ebullición que los hace ser un actor político muy activo. El Poder Judicial es reactivo. Por eso tiene que tener muchas garantías porque no puede moverse igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Vea, por ejemplo, usted escucha a veces a los señores diputados expresarse muy críticamente y descalificar sentencias de tribunales, pero nosotros como magistrados nunca podemos, y eso me parece bien, descalificar una actuación del Poder Legislativo respecto de una ley. ¿Eso por qué? Porque el Poder Legislativo tiene una dinámica y una ebullición muy distinta a lo que tenemos los magistrados. Em, y eso dentro de la dinámica democrática de nuestro país, ¿cómo lo interpreta usted, don Fernando? Porque al final de cuentas parece que el Poder Judicial está supeditado al Poder Legislativo. Pues sí, creo que se requieren varios requisitos o actitudes. Bueno, en primer lugar, que lo he dicho mucho, los señores diputados y el Poder Ejecutivo deben de tener dentro de la cultura política una especial autocontención respecto al Poder Judicial, porque el Poder Judicial puede ser barrido por las fuerzas políticas. En segundo lugar, por eso es tan delicado el nombramiento de magistrados por parte del Parlamento, Ujú. porque el Parlamento tiene que ejercer esa función con gran parsimonia y con gran transparencia. Si eso no se da, da la impresión de que el poder judicial está sometido al poder legislativo, lo cual no es cierto, pero sí da una simbología distinta. Y además, finalmente, en mi experiencia con relación a los recursos destinados para la Administración de Justicia, ahora el 6% no es suficiente y entonces puede ser que a veces la dinámica misma de la determinación del presupuesto nos arrincone mucho respecto a los recursos que requiere el Poder Judicial, que no son extraordinarios, ¿verdad? No son excesivos. Vea que en el presupuesto del gobierno central es el 9% y en el presupuesto total del Estado es el 5%. Así que el Poder Judicial no significa una erogación, digamos, faraónica, como para pensar que es el gran disparador del gasto. Bueno, precisamente sobre esa línea ya nos están haciendo consultas, don Fernando, como Marco Vargas, que dice quién recomendó subir el presupuesto de la Corte y que si no hay conciencia de que estamos en un momento muy crítico a nivel de finanzas públicas.
Bueno, creo que la pregunta es pertinente, pero hay una desinformación. El Poder Judicial no subió el presupuesto, más bien lo redujo un 2,5%. Esa es la reducción real. Y además, no hay ningún crecimiento, más bien decreció. Entonces, es que yo no sé, le aclaro al Mm, señor que hace la pregunta de que el Poder Judicial no aumentó de ninguna manera el presupuesto. Vea que en bueno, el pero fondo igual, siempre hay la idea de que hay un disparador que es producto o culpa del Poder Judicial, que no lo es, ¿verdad? ahora bien, en tiempos en que más bien estamos hablando de reducción, ¿cómo interpreta usted la situación del tercer poder de la República? Porque le digo yo, hay que ponerse a pensar y no, uno no se puede poner a hacer recortes por hacer recortes, ¿verdad? Bueno, nos vemos en una estrechez muy grande y hay que hacer los recortes y tenemos que dejar de realizar acciones que la misma sociedad y el desarrollo social han impuesto. Pero es cierto que no nos queda otro remedio, entiendo muy bien que hay una reducción, pero sí vamos en una política de reducción. ¿Dónde siente usted que se puede hacer reducción, don Fernando, y dónde definitivamente, digamos, el Poder Judicial dice, no, o sea, no, esos tienen que seguir operando como está o fortalecerlo? Bueno, la reducción que se hizo es el máximo posible, porque tiene una planilla que, digamos, los gastos más importantes del Poder Judicial son de planilla, son de el pago de salarios. Ujú. Y bueno, la única política sería entonces prescindir de servicios de muchas personas, pero esa no sería la solución. Así que yo creo que el margen de maniobra para reducir más está muy limitado. Lo que pasa es que en el Ahora fondo, bien, don Fernando, por favor, adelante. no, es que en el fondo las personas están convencidas de que todo el problema del gasto público son los servidores públicos. Y yo creo que hay una distorsión ahí. Es cierto que hay un componente ahí, pero acaba de emitir un informe de la Contraloría y señala que en los últimos dos presupuestos ha habido una sustancial reducción de los gastos respecto de los gastos del erario público. Pero a veces la distorsión, ¿a dónde es que está el mayor disparador? En el pago de la deuda interna, que no sé los porcentajes en este momento. Pero la idea que hay en el imaginario colectivo es que todo es culpa del gasto, lo cual no significa que no debe haber una visión muy ponderada y muy racional del tema del gasto. Pero ese no es el tema central. El tema central, a mi juicio, es el pago de la deuda interna, que no tiene nada que ver con el presupuesto del Poder Judicial o del presupuesto que se dedica a la actividad pública. Ahora bien, basados en esta coyuntura, ¿no se justifica un poco también que estemos hablando de recortes, don Fernando? Claro, pero ya los hicimos, los recortes se han hecho, bastantes. Es más, durante el transcurso de este año le contribuimos, se redujo todavía aún más en muchos rubros y como una contribución extraordinaria, dadas las circunstancias, se le dio al poder, se le cedió del poder, del presupuesto asignado al Poder Judicial, 17.000 millones al Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿cómo visualiza usted lo que es el camino, el futuro, si lo queremos ver de esa manera, del Poder Judicial? Bueno, es que en este momento no podemos hacer proyecciones a largo plazo, ¿verdad? No, Entonces, no. podría preguntarle, digamos, de aquí a final de año o digamos de cara al 2021. Bueno, no, una gran estrechez, como corresponde al signo de los tiempos. Perdón, Eh, perdón, ¿qué es lo que usted menciona? Perdón que lo interrumpa, don Fernando, pero esa sí. estrechez me parece preocupante también. Sí, es preocupante porque cuando, por ejemplo, Hacienda nos dijo hace unos 2 meses que quería una reducción de un 10%, hicimos el máximo esfuerzo
y logramos una reducción que podría haber llegado al 3-4%. Pero si reducíamos el 10% que nos pedía Hacienda, con toda razón, dadas las circunstancias, teníamos que cerrar servicios. Simplemente, dejar de dar el servicio. Yo no sé por qué existe una idea de que hay un gasto excesivo y que entonces es muy fácil recortar porque el Estado lo que hace y lo que hace la administración pública o lo que hace el Poder Judicial es hacer un desperdicio de recursos, lo cual no es cierto. Pero Fernando, hay algunos elementos que parecen indicar que los empleados judiciales son como que viven en otro nivel en comparación con otros trabajadores. No, ¿usted Bueno, no opina lo mismo? no, yo creo que hay una escala salarial distinta, Ajá. pero que la escala y obedece a una visión tradicional que ha habido de que el Poder Judicial puede fijar sus salarios, es parte de ser el poder, de ser un poder de la Mm, República. ujú. Pero que los salarios sean excesivos o abundantes, no creo que sea así. Ok. Habría que ver en qué sentido. ¿Cómo visualiza usted su futuro? Y le pregunto su futuro como presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando. Bueno, mi futuro es cumplir Recién electo, reelecto. reelecto, pero reelecto magistrado de la sala. Ajá. Lo que ahora me mantengo es Como con un magistrado. mandato que termina en 2 años porque fui electo presidente de la Corte por 4 años. Mm. Entonces, la prolongación que resolvió el Parlamento es para mantenerme como magistrado de la Sala Constitucional. Eso me permite también cumplir la función de presidente de la Corte, que es una decisión que adoptan los magistrados y magistradas. ¿Cómo se siente usted? Ahora en paz, ¿verdad? Un poquito más en frío. ¿Cómo se siente usted de tener que ir a desfilar? Yo utilizo este término, por los eh, despachos legislativos y en el plenario legislativo para promocionar su candidatura. ¿Cómo se siente eso, don Fernando, siendo un representante de un poder de la República también? Bueno, yo no desfilé por las oficinas de los parlamentarios, No, no hizo lobby, no hizo lobby. digamos, yo creo que lo que hice fue mandar mis atestados y señalar que se revisaran y creía que tenía los méritos para mantenerme en el puesto, pero fuera de eso no, porque me parece que es una decisión que los parlamentarios deben adoptar después de valorar objetivamente hasta donde es posible mis atestados. Mm. Pero bueno, no te eliminemos el término desfilar, pero ¿cómo es eso de estar ahí al pendiente de las decisiones de 57 personas? Bueno, siempre eso es un riesgo que puede ser que la decisión se adopte en un ambiente muy sereno, muy objetivo, y puede ser, dada el dinamismo del Parlamento, que no sea así. Es un riesgo para el poder, para el juez. El juez debiera ser electo en un procedimiento muy objetivo y debiera ser un nombramiento de plazo indeterminado. Eso es lo que le ocurre a los jueces ordinarios en nuestro sistema. Ahora todos los jueces de Costa Rica, excepto los magistrados, son electos por plazo indeterminado, mientras duren su buen desempeño y no incumplan o incurran en acciones incorrectas. Para los magistrados se mantiene un proceso de ratificación cada 8 años. La gran ventaja que tiene eso es que se requieren 38 votos negativos de los 57 para no ser ratificado. Pero Ujú. sí hay ahí una amenaza o una debilidad para la independencia de los jueces. No me cabe la menor duda, lo he dicho varias veces. Es parte de las reglas del sistema que establece un riesgo. Por eso es que en la constituyente del 49, el grupo socialdemócrata liderado por don Rodrigo Facio, propusieron que la elección de magistrados fuera fuera vitalicia.
Don Fernando, aquí tenemos algunas consultas y eso es realmente lo que a mí me satisface de poder hacer una transmisión en vivo, es poder compartir con la gente. Dice Marco Vargas, si hoy tiene que tomar la decisión, a ver, de recorte, podría eliminar convenciones colectivas. Esto ayudaría a bajar costos. ¿Qué piensa Bueno, usted sobre eso? qué buena pregunta. Bueno, en primer lugar, el Poder Judicial no tiene convenciones colectivas. En segundo lugar, las convenciones colectivas están en la Constitución. Es decir, yo no puedo eliminar las convenciones colectivas. Yo tendría entonces que modificar la Constitución. Claro, lo que pasa es que en el sector privado no existen las convenciones colectivas porque no existen los sindicatos. Eso es otro tema. Pero las convenciones colectivas, vea que al ciudadano le cuesta mucho tener esa cultura constitucional. La convención colectiva es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Lo que pasa es que no en todos los puestos de trabajo se admite una convención colectiva, como tampoco se admite un sindicato. Pero nosotros no tenemos convenciones colectivas. Es decir, él tiene la idea de que en el Estado la culpa del hoyo fiscal es producto de un gasto excesivo, desorbitado del Estado. Eso no es cierto. Eso no quiere decir que no deban tomarse acciones de racionalización de gastos, eso es cierto. Don Fernando dice, dice Marco Vargas, ¿quién mide el desempeño de un juez? ¿Es por las sentencias firmes o la cantidad de estas? Tiene que ser por las dos cosas, tanto la cantidad como la calidad. De la calidad lo más difícil que hay para medir el Para desempeño. medirlo es complicadísimo. Sí, es muy complicado, pero hay parámetros básicos para establecer cuánto es el mínimo de sentencias. A veces podría ser que no dicte toda la cuota de sentencias porque tiene un caso muy complicado. Puede ser que un caso amerite el trabajo de un juez durante 15 días o un mes, ¿verdad? Eso es muy variable dependiendo de las circunstancias y evaluar es de las cosas más difíciles que hay. Por eso todos los que hemos pasado por las aulas sufrimos mucho, porque muchas veces creemos que nos han evaluado de forma injusta. Aquí pregunta doña Carmen Navarro, a quien le mandamos un saludo. Buenos días, don Fernando. ¿Qué opina usted ante la solicitud de cientos de costarricenses que no estaban de acuerdo con la reelección, dice ella? ¿Significa esto que la opinión del pueblo no interesa y que nos envía saludos? Bueno, la ratificación de un juez o magistrado no depende de una votación popular, depende del criterio de los señores diputados. No es habría que hacer, más bien en los lugares donde es por votación popular, la elección de jueces ha sido un sistema poco confiable porque porque el juez no depende de una voluntad tan variada del ciudadano, sino que el juez muchas veces hasta resuelve contra el criterio de mayoría. Por eso bien dicen que el juez tiene muchas condiciones de poder contramayoritario. Si el tema de los matrimonios del mismo sexo se hubiera resuelto por votación, probablemente nunca se hubiera aprobado eso, porque ahí es donde un fallo de la Sala y de la Corte Interamericana establecen un criterio contramayoritario. No siempre la mayoría lo que define un tema. Y los sistemas no dependen solo de mayorías, dependen también de el criterio judicial que muchas veces protege a minorías. Don Eso Fernando, es difícil de comprender a veces porque nosotros tenemos la idea de que democracia es sinónimo de mayorías. No, también democracia es sinónimo de tutela de minorías. y estoy totalmente de acuerdo con usted por eso, porque si fuera solamente por mayorías, entonces muchas minorías estarían en este momento sin representación y sin condiciones
apropiadas para poder seguir teniendo calidad de vida, ¿verdad? Entonces, Sí. no es tan sencillo entender la dinámica, digamos, democrática y ese balance que no siempre se inclina, como estamos comentando, ¿verdad?, hacia la mayoría, ¿verdad?, sino que también hay que tomar en consideración muchos otros factores. Hay mucha pregunta, don Fernando, sobre el presupuesto del Poder Judicial y en estos tiempos de pandemia. ¿Usted podría explicarnos cómo fue, digamos, esas consideraciones que se tomaron para este momento tan crítico del país? Bueno, es que Hacienda nos fija un límite a Ujú, través de la regla fiscal. ujú. Nosotros nos tenemos que ajustar a esa regla fiscal que Hacienda nos fija. Y eso es como una camisa de fuerza para que si usted tiene que hacer todo su presupuesto de ajuste conforme a estos límites que Hacienda los fija conforme a la regla fiscal. Entonces, por eso le digo que nosotros decrecimos un 2.7% del presupuesto del año pasado. Pero claro, hay una gran cantidad de necesidades, ¿verdad? Si quieren, pues cerramos las oficinas y está bien, entonces no se investiga, la gente no se moviliza, no hay que investigar, no se le paga a los investigadores, no se le paga a los jueces, porque hay una idea entre muchas personas que el tema del Estado es, primero, innecesario, que los funcionarios públicos reciben lo que no merecen y que se pasan todo el día con el teléfono en la mano, ¿verdad? La señora La Papaya Es- de la película. Bueno, pero también es un ejemplo, ¿verdad? Y al final de cuentas la gente quiere igual mucha eficiencia. sí. Y Bueno, hay un esfuerzo del Poder Judicial para ser más por eficiente, ejemplo, digámoslo así. usted ha visto algo muy, lo doy un ejemplo, las quejas que hay con el servicio de buses. El Ujú. servicio de buses es privado, no es del Estado. Sí, es una Pero concesión. pero a las personas no se le ocurre decir que contratemos un marciano para que maneje los buses, ¿verdad? Pero la idea siempre es el Estado, en lo público. Pero tenemos un servicio que genera muchas quejas, como el servicio de buses, y las personas no perciben de que hay una gran ineficiencia, muchas veces desde su perspectiva, en la administración de esos servicios, que no están en manos del Estado, están en manos de privados. Don Fernando, yo me quedo con la idea y le confieso y a las personas que nos están acompañando en este momento, que no es de ahora, sino que es de hace rato, hay un documento que yo estuve leyendo, un informe que se llamaba, ay, como de la calidad de la democracia en Costa Rica, una cosa así. Y era como una auditoría de la democracia en Costa Rica y siempre se me quedó muy clavado que una deuda no pendiente, sino pendientísima, es precisamente la independencia de poderes y la elección de magistrados. Así es. ¿Y qué piensa usted en este momento, luego de haber pasado por ese trago, me imagino que un poco amargo, ¿verdad?, de estar en esa situación para la democracia costarricense? Bueno, yo creo que debiéramos mejorar el sistema de elección de magistrados y magistradas. ¿Cómo lo Hay imagina muchas, usted, don Fernando? ¿Cómo lo visualiza bueno, esa yo creo elección? que debiera existir una definición más clara de los parámetros para determinar cuál es la nómina de candidatos. Y una vez escogido con criterios objetivos esa nómina de candidatos, que puede ser 5, que el Parlamento escoja de ahí cuáles de los 5 candidatos le parece mejor y que además la elección sea con un procedimiento más transparente. Esa es una aspiración. La otra posibilidad es llegar a un mandato de un magistrado por 20 años en un solo nombramiento, sin ratificación. Y una vez que terminan los 20 años, ya termina su función para no comprometerlo en procesos de ratificación, que fue lo que yo viví. ¿Sí? Ujú, ujú. Sí, sí. ¿Y cómo De visualiza lo que no usted? me quejo, ¿verdad? Son parte de las reglas, pero Bueno, es creo la que no dinámica, ¿verdad? es la dinámica, Son las reglas, son las pero reglas. Pero la regla, sí hay algo que destaco muy positivo.
La regla que el constituyente estableció de 38 votos negativos de 57, es decir, que tiene que tener un veto reforzadísimo del Parlamento, sí equilibra bastante ese juego de poderes entre los distintos poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Don Fernando, vamos cerrando porque el compromiso con usted era que conversáramos 30 minutos y no me gusta tampoco exceder y abusar del tiempo de las personas, especialmente cuando sé que están muy ocupadas. Pero con mucho gusto. Muy amable. Don Fernando, ¿cómo visualiza usted la situación del país? Y sobre todo ahorita que estamos conversando 13 de octubre, ¿verdad? O sea, 13 de octubre yo lo interpreto ya como que vamos así, para abajo, cerrando el año. Sí, sí. Bueno, es muy difícil la situación porque el desequilibrio fiscal y la situación de las finanzas públicas se nos fue haciendo un problema que fue creciendo y estamos ahora en una situación difícil de resolver. También ha habido un deterioro que lo señala el Estado de la Nación en los últimos 15 años. Si usted lo va leyendo, va viendo que ha ido creciendo la inequidad y la movilidad social, me parece que se ha deteriorado. Ujú. Y eso genera, esa confluencia de factores, genera el problema que ahora tenemos. ¿Sí? ¿Y el futuro del país? ¿Tendremos soluciones o acuerdos a corto plazo? A corto Yo plazo porque eso es lo que nos apremia, ¿no? seguro que va a haber acuerdos a corto plazo. Lo importante de los acuerdos es que sean justos, equitativos y que abran la democracia. Y eso solo lo podemos ver después de pasado algún tiempo. No sé si usted recuerda la polémica del TLC. El TLC todavía no podemos decir cuál es el balance total porque son muchos años, pero veremos. Era un tema complejo, había que resolverlo en un plazo muy breve, pero era muy comprometido. Lo que resolvamos ahora va a incidir a 10 años plazo, 15, 20, pero eso no lo podemos ver ahora. Qué complicado, ¿verdad, don Fernando? Muy complicado. Está tomando decisiones que van a incidir, que van a impactar la calidad de vida y la dinámica de las personas que en este momento ni siquiera tenemos idea de cómo se van a comportar, ¿verdad? O sea, de la sociedad. Sí, además que muchas veces volvemos sobre lecciones que aprendimos y olvidamos. Le voy a dar un ejemplo. Si usted conversaba con personas que ya no están en esta tierra, que vivieron los 40 y 50 y le hablan a usted de cómo era la distribución de la energía en Costa Rica, que estaba en manos privadas, le dan una crónica muy triste de la ineficiencia que había en manos privadas. Se hizo el ICE con todos sus defectos y sus ventajas, pero ahora volvemos a la discusión si se debe privatizar la electricidad o si se debe privatizar el agua. Vea cómo eso fue una gran polémica y lucha de los años 50 y ahora queremos volver atrás porque asumimos siempre que si usted privatiza tiene eficiencia. Y eso no es cierto. Puede ser que usted privatice y no tenga eficiencia. Puede ser que privatice y sí la tenga. Le doy otro ejemplo, el ejemplo de las medicinas. ¿Por qué pagamos las medicinas más caras de Centroamérica? Porque eso no se convierte en un objetivo político importante. ¿Y en manos de quién están las medicinas? En manos privadas. ¿Por qué? Porque la codicia o los excesos o los entusiasmos no son solo de los que están en lo público o en lo privado. Es que se requieren equilibrios, no importa que sea público o privado, equilibrios. Usted puede tener privatizadas las medicinas, pero sí requiere un control de precios o una polémica sobre ese tema. Qué problema encontrar equilibrios, ¿verdad, don Así es. Fernando? Cuando todo el mundo jala para su lado. Realmente es así. Sí, así es. Todo el mundo eh,
se pone la bandera de Costa Rica, pero rápidamente la acomoda a su conveniencia. Sí, así es. Pero, por ejemplo, yo sé que es muy polémico mencionarlo, pero si usted se pone a pensar en una actitud de José Figueres, con todo lo que se discute sobre ese tema, pero que gana la revolución y decide abolir el ejército, él pudo haber hecho lo contrario. Es decir, voy a fortalecer el ejército para mantenerme en el poder. No lo hizo. Esos son los gestos que hacen de largo aliento, que llegan muy lejos. O pudo haber pensado, voy a hacer una serie de maniobras para tener negocios privados en mi interés. Y no, lo que promovió fue muchos servicios públicos en manos públicas. Y para terminar nada más, porque sé que usted tiene su tiempo, pero vea. Yo estoy más preocupado por usted que por mí. Le digo. Un día de estos tuvimos una discusión en el Consejo Superior del Poder Judicial porque necesitábamos tener 12 o 14 conductores de detenidos de privados de libertad. Y es una necesidad urgente y no los podemos tener porque por las limitaciones y las estrecheces económicas que estamos enfrentando, muy comprensibles, esas plazas no las podemos tener. Y eso nos hace muy vulnerable ciertos sistemas de seguridad en la conducción de personas sometidas al proceso penal que es tan duro, que es tan fuerte y tan estresante para quien lo sufre, ¿verdad? Por eso me gusta mucho repetir lo que decía un criminólogo danés que decía que el derecho penal no es derecho penal, sino derecho del dolor. Mm. Don Fernando, le agradezco mucho por compartir con nosotros. Me imagino que su día está súper complicado, pero nos excedimos 10 minutitos nada más, No, no, con mucho para gusto. compartir. No siempre hay esta oportunidad de conversar, de dialogar y sin Ay, insultos. y no, y le digo una cosa, don Fernando, hace falta, con todo respeto y cariño y todo, hace falta más interacción entre el Poder Judicial y la gente. ¿No lo interpreta usted? Que, hablo yo ante la opinión pública que suena muy, ay, no sé, a veces la opinión pública es desde la vaca que tuvo un ternero con dos cabezas hasta las cosas más delicadas que pueden pasar en el país, ¿verdad? Pero la agenda de Sí. los medios de comunicación es súper complicada. Pero sí, sí, me parece que el acercamiento, especialmente el Poder Judicial, con la ciudadanía debería ser más constante y más planificado también, ¿verdad? Pero le Sí, agradezco un montón. sería justicia abierta. Eso es lo Eso que es nosotros divino, me esperamos. encanta eso. Justicia abierta. Hay Me un programa encanta. que Ujú. tenemos y que lo supervisa don Román Solís, que es muy importante sobre eso. Pero yo quería concluir con algo porque hice unos datos históricos. Adelante. Véalo a contrapartida de don Rafael Ángel Calderón Guardia. Cuando él promueve todas las garantías sociales que generó tanta polémica, tanta lucha, tanto odio, etcétera, él sabía a lo que se exponía, porque no era su negocio, con todos los defectos que haya tenido, pero era poner al país con el tema del seguro social, del Código de Trabajo y la Universidad de Costa Rica. Y eso no lo hizo por su beneficio, se expuso y que creo que tuvo que recoger muchos ratos muy amargos, con razón o sin ella. No quiero polemizar sobre si tenía razón o no, pero vea cómo es eso que él hizo, que fue un gran sacrificio para él y para el pueblo de Costa Rica en muchos sentidos. Ahora todavía estamos recogiendo los frutos de la Universidad de Costa Rica, de cierta paz en lo laboral y en el seguro social. Don Fernando, le agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros. Le deseo realmente, de todo corazón, le deseo los mayores éxitos en su gestión y, por supuesto, más allá de ello. Y aquí estamos para Muchas servirle. gracias. Muy amable. Que Dios le bendiga. Y,
Y a las personas que nos acompañaron también, un gran agradecimiento y deseo que tengan un excelente martes. Qué barbaridad, ya es martes y ya casi estamos pensando en miércoles. La semana se va así. Sí, Me señor. imagino que para usted también. Que esté muy bien, don Fernando. Hasta Igualmente. luego.